Hace unas semanas, Fernando Díaz Villanueva estuvo contestando a un oyente sobre escaños en blanco en su programa de la contrarréplica y me gustaría hablar un poco de los comentarios que hizo al respecto. Vamos. Pues sí, Juan, lo has clavado. Los sistemas de representación no representan a todos los habitantes de un país, los de representación electoral, sino a los que participan en las elecciones. De lo contrario, y ciñéndonos a España, pues nos encontraríamos con que un tercio o en torno a un tercio de los escaños del Congreso de los Diputados estarían siempre vacíos. Lo digo en torno a un tercio porque la participación varía de unas elecciones a otras, pero en España suele rondar más o menos la abstención, vamos a ponerlo así, entre el 30 al 35%, dependiendo de las elecciones. En algunas es mayor, en otras menor, pero en elecciones generales estoy hablando, esa abstención suele rondar más o menos el 30%. Luego participa el 70% del censo electoral. Pero de cualquier manera, el sistema de representación, en nuestro caso, en nuestro sistema electoral, que es la famosa ley D'Hondt, solo... Bueno, no es la ley D'Hondt, es la LOREG, la ley orgánica del régimen electoral general. Muchas veces se habla de ley D'Hondt y está mal. D'Hondt es un sistema de reparto, pero bueno, es un tema al margen. Tiene en cuenta, esto todos, ¿eh? Solo tiene en cuenta a los que participan. Bueno, hasta el punto que solo participa el 70%, que no está mal, o el 68%, que no está mal. Claro, en el caso de que representase no a los habitantes, sino a todo el censo, pues ya digo, en torno a eso, un tercio de los escaños del Congreso de los Diputados estarían siempre vacíos. Bueno, el Senado sería incluso más, porque ahí la abstención es más alta. En algunas elecciones, como las europeas, donde la participación es baja, sobre lo normal, habitual en España, en las municipales o en las generales, ahí ronda el 40-50%, dependiendo, eso sí, de las elecciones, ya que si coinciden con las generales puede ser algo mayor, o si coincide con unas regionales o municipales, pero ronda eso, el 40-50%, pero esto supondría que la mitad de los escaños asignados a España en el Parlamento Europeo, que son 61 en total en las últimas elecciones, luego unos 30 escaños más o menos se quedarían también vacíos. Precisamente por eso... Vale, aquí lo que está haciendo Fernando es comparar escaños en blanco con la abstención, o diciendo, y viene a raíz de la pregunta también del oyente, pero lo que está haciendo es evaluar escaños vacíos que se deberían quedar en función de la abstención. Pero no es esto lo que busca escaños en blanco. Efectivamente, el reparto de escaños se realiza sobre la gente que vota, y esto es igual en todos lados. Pero el que vota escaños en blanco está votando. Lo que dice escaños en blanco es que el que vota en blanco, por ejemplo, está emitiendo una opinión de rechazo o de negación de apoyo a ningún partido en concreto, y a pesar de que está votando, se está ninguneando su opinión. Entonces, no es exactamente la abstención el tema, sino el voto en blanco o un voto de rechazo, que es lo que propone escaños en blanco. Seguimos. Los sistemas electorales exclusivamente tienen en cuenta la participación, no la abstención. No conozco, sinceramente, si lo hay, por favor, sacadme de esta duda, porque yo no conozco ningún sistema electoral que estime la abstención para calcular la asignación de escaños. Lo que sí conozco es algunos países donde es obligatorio el voto. La abstención efectivamente no, pero en Colombia, por ejemplo, si hay un 50% de voto en blanco, se tienen que repetir las elecciones y no se pueden presentar partidos nuevos, y tampoco se pueden presentar los mismos candidatos. Con los partidos que ya se presentaron no se pueden presentar los mismos candidatos, hay que cambiar de candidatos. Entonces sí que hay un antecedente de darle una validez a ese tipo de voto. En algunos esta obligación se vigila mucho más y en otros menos, es decir, que es obligatorio, pero al final, aunque te abstengas, tampoco pasa nada, o tienes una multa mínima que ni siquiera, de céntimos de euro estoy hablando, que ni siquiera vienen a cobrarte la casa. Vamos, que eso ya depende de cada país, pero para evitar esto, precisamente lo que hacen es que todo el censo electoral está obligado a votar. No es el caso de España, aquí el voto es voluntario, es un derecho que tienes, pero puedes ejercer ese derecho si quieres, y si no quieres, pues no lo ejerces. Ojalá el voto fuera obligatorio en España, porque mucha más gente votaría escaños en blanco. Ahora bien, en la mayor parte de los países del mundo el voto es voluntario, ¿eh? La mayor parte de democracias, bien, pero yo no conozco ninguna en la que se incluya la abstención. Esto es así porque, y tiene razón de ser, ¿eh? En los abstencionistas hay un poco de todo. Entre ellos me incluyo. Es decir, de hecho, decir abstencionista ya es decir mucho, ya es ser muy ambicioso en el término. Para algunos,
esto del abstencionismo, de la abstención es una postura consciente. Y mientras para otros, pues es simplemente que no les interesa la política, y por supuesto, si no les interesa la política, tampoco les interesan las elecciones, solo faltaba. Es decir, que los abstencionistas no son un grupo de interés o con intereses comunes. Voy más lejos. Te diría que si preguntásemos a todos los que se abstuvieron en las elecciones generales del año pasado, bueno, en las europeas de este mismo año, que ha sido la mitad, pues casi cada uno de estos abstencionistas nos daría una razón distinta por la que no fue a votar. Unos dirán que estaban de viaje y no pudieron. Que querían, pero no les hubiera importado, pero estaban fuera y no pudieron ir y tampoco tenían demasiado interés y por lo tanto no votaron por correo porque eso es un lío. Otros que estaban justo ese día en la cama con fiebre o les dolía un pie y tampoco les apetecía pues salir de casa y tampoco pudieron. Otros que estaban haciendo otra cosa ese día directamente, que les importaba más o les interesaba más y les fue imposible. Se acercaron, fueron a la playa, justo a la sierra, hicieron una barbacoa con la familia y claro, cuando volvieron a la ciudad, pues ya se encontraron con que los colegios electorales estaban cerrados. Cada uno nos contará una historia. Es decir, otros te dirán que porque no hay ningún partido que les convenza. Que sí, yo votaría, pero claro, es que no me interesa porque ninguno de los partidos me gusta. Aquí lo que está diciendo Fernando es una cosa que yo he dicho muchas veces. Es que la abstención crítica se diluye entre el resto de abstenciones. El de que no va porque no quiere, porque no le apetece, porque tiene cosas mejores que hacer. Y por eso tiene que haber un tipo de voto para el que rechaza a las otras opciones. No vale con la abstención para rechazar un sistema. Otros porque sí, ahí tienen ganas, les interesa, pero no les gusta el sistema electoral. Quieren listas abiertas, qué sé yo, eso de votar así a una lista cerrada, pues no. Yo he oído todo tipo de explicaciones que me han dado a lo largo de mi vida por las que en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, la gente no ha votado. Otros también los hay que reniegan directamente de la democracia. Y esta es su manera de expresar lo que les parece de un sistema político horroroso, que es eso de preguntar a la gente, y entonces, pues bueno, pues que no quieren, y por lo tanto, como no creen en eso, pues no quieren participar en eso. Bien, así podríamos seguir hasta mañana, Juan. No existe nada parecido al partido abstencionista. Esto que nos comentas de escaños en blanco, que es una suerte de formación, esto hay que ponerle muchas comillas porque no es una formación ninguna, ni un partido político, ni nada de eso. Aquí Fernando lo pilla muy bien. O sea, Escaños en Blanco es un partido puramente instrumental, es una herramienta para hacer una cosa que debería hacer el voto en blanco. No es una organización, no es un movimiento ideológico ni nada por el estilo. Es una herramienta que se utiliza pues como forma de protesta o como puede ser una huelga o una manifestación. Es una pura manifestación, no es una organización. Por eso muchas veces lo he comentado que se sale de la ley de hierro de las oligarquías porque no necesita una estructura, es una herramienta. Que se presenta a las elecciones de manera recurrente desde hace unos años. Todos los candidatos de escaños en blanco, Juan ya nos los ha presentado, prometen no tomar posesión del escaño una vez hayan sido elegidos. Pero que yo sepa, nunca han conseguido un escaño. Bueno, se han conseguido 14 concejalías desde 2011 y en las últimas elecciones municipales se consiguió un ayuntamiento, el de Muruzábal. Y efectivamente han cumplido todas y cada una de las veces. Y no solamente ellos, sino el partido ha rechazado todas las subvenciones que sí que les han correspondido, porque por cada uno de esas concejalías les hubieran correspondido una serie de subvenciones por campaña electoral que no han solicitado y que de hecho al no tomar posesión no tienen acceso a ellas. No es que las cojan y las donen o algo por el estilo, sino simplemente por el procedimiento que sigue Escaños en Blanco de no tomar posesión del escaño, no corresponden esas subvenciones, con lo cual no han tocado ni un solo euro. Sí que han conseguido resultados y sí que han cumplido hasta ahora con la promesa. Si bien es cierto que no en un parlamento importante, no en un parlamento autonómico, no en el Congreso de los Diputados o en el Senado. De todas formas, toda esta reticencia es totalmente lógica. Estamos en una situación en la que estamos más que acostumbrados a que nos engañen. Entonces, bueno, Escaños en Blanco tiene mucho cuidado en cómo elige a las personas que van en cabeza de lista y como agrupación tiene incluso por estatutos que no se toma posesión del escaño y es lo de antes. Es una herramienta y es una cosa muy concreta, con lo cual está muy claro lo que quieren hacer, lo que queremos hacer. Así que no sabemos si cumplirían con su palabra. Entiendo que es gente muy convencida, persuadidísima interiormente de esto y de su misión, y que sí lo haría, pero en fin, ya sabes que
la vida y las personas te dan muchas sorpresas, más aún cuando hay un jugoso sueldo y muy poco trabajo entre medias. Es decir, que una vez tienen ya agarrado el escaño, lo mismo, bueno, es que está bien pagado, es que tampoco hay que trabajar tanto, es que esto es, mira, lo que gano yo en mi trabajo y lo que podría ganar siendo diputado o eurodiputado, no digamos, durante 5 años. Así que el día que suceda ya veremos si eso de los escaños en blanco es real o no es real. Yo entiendo Una duda totalmente razonable. que sí, que si alguna vez sacasen un escaño, pues no, más tratarían de hacerlo ver. Te preguntarás por ese 30% de abstencionistas que hay de promedio en España. ¿Por qué no votan ese 30% a escaños en blanco? O al menos una parte considerable de ese 30%. Pues yo creo que es porque el abstencionista consciente es un porcentaje mínimo. De verdad te lo digo. La mayor parte de los que se abstienen están muy poco interesados en política. Estoy convencido de que casi ninguno de ellos conoce la existencia de escaños en blanco. Te lo digo sinceramente, de verdad, haz la prueba, sal a la calle. Aquí dice dos cosas y creo que tiene razón en las dos. Del grupo de población que se abstiene, primero la gente que lo hace de forma consciente, de forma reflexiva, es muy poca. Y por otro lado, lo que está diciendo es que la gente no conoce escaños en blanco. Y son dos cosas que se juntan para que escaños en blanco no esté consiguiendo un escaño importante. Sí que consigue resultados medianamente relevantes, sí que llegó a estar como primer partido extraparlamentario, pero no ha llegado a conseguir nunca un escaño, y sí que es verdad que dada la poca gente que lo conoce y el poco voto crítico que hay, pues es una situación complicada. Pero la simple presencia de escaños en blanco en unas elecciones da opción a que en un momento dado pueda surgir esa chispa. Pregunta a tu familia o alguien que, bueno, que no conozcas mucho, porque si te conoce ya sabrá que estás con esto de los escaños en blanco. A los que están acostumbrados a leer temas políticos o están muy interesados en política, que leen prensa, diario, que conocen las interioridades de los asuntos políticos, no digamos ya a quienes militan en un partido político o son activistas del mismo, esto de que haya gente que ignora por completo la política, es decir, que no les importa absolutamente nada, les puede parecer sorprendente. Creo que cualquiera, entiendo que al otro lado hay gente que le interesa esto, seguro que alguna vez os ha llamado la atención, qué sé yo, os habéis echado un amigo o una novia que no tiene el más mínimo interés por la política y de hecho la aburre, y que si lo ve en la tele cambia de canal, y que no, si hay en una cena o cuando sea una conversación política o no habla o directamente se levanta y se va y trata de cambiar de tema. Esto es muy habitual. A mí personalmente la política me interesa. Bueno, de hecho soy analista político, vamos. Hablo mucho de política continuamente aquí en la Contracrónica. Pero entiendo que haya gente que no tenga interés alguno por la política. Totalmente. Bien, esa es la gente que suele abstenerse. Ese es, digamos, el núcleo duro del abstencionismo. Sucede que en situaciones muy especiales, cuando hay una crisis así muy muy grande, crisis política o una crisis económica sobre todo, es posible que esa gente que de natural no está interesada en política, esos que cambian de conversación o que se levantan y se van, pues se activen de manera temporal. Pero luego vuelven a lo suyo, de que a veces tengamos en ciertas elecciones un pico de participación, que lo normal es que sea el 68% de promedio, qué sé yo, y en esas elecciones se va al 82%. Y dices, bueno, aquí ha pasado algo, aquí hay una preocupación seria por esto. Esto no es necesariamente malo, a ver si me entendéis. Para mucha gente la política es algo aburrido y solo se preocupa por ello cuando, no lo sé, le va muy mal económicamente, está desempleada o tiene problemas serios y, bueno, pues señala a los políticos como causantes de sus males o, bueno, si ve que hay un problema de erosión de libertades que, bueno, pues que es insoportable y bien, algo muy serio. Y a partir de ahí también, de nuevo, se activa políticamente para participar en la vida política, aunque solo sea votando, y para sacar al tipo pues que está tratando de adueñarse del país. Hablo por España y por todos los países del mundo. Y en ese caso se produce este repunte en la participación. Bien, luego vuelven a lo suyo, es decir, a seguir ignorando la política. Bien, esto, a ver, eso no es la norma, es la excepción cuando les pasa esto. Así que yo deseo, de verdad te lo digo, si estás en esto, Juan, de escaños en blanco, os deseo muchísima suerte, pero dudo que alguna vez consigan o consigáis dejar un escaño en blanco. Porque si el abstencionista se moviliza, y esto lo vemos cuando
de pronto pasa a participar, cuando es un 70, pues pasa a ser un 80 y pico por ciento. Lo que vemos es que lo que hacen es que votan a alguien o contra alguien. En el segundo caso también prefiere votar por alguien, aunque sea solo para fastidiar al otro. Es decir, que eso del escaño en blanco, creo yo, que no termina de entenderlo la mayor parte de la gente. Vale, entonces podemos resumir sus críticas a escaños en blanco, sus análisis, que me parecen legítimos, me parecen una visión interesante, en que primero la gente crítica es poca, eso es cierto. El segundo es que no se le puede conocer. Y lo tercero es que la gente tenderá a votar a otras iniciativas, como ha pasado, por ejemplo, en las últimas elecciones europeas con el partido de Alvise y se acabó la fiesta. Pero una cosa importante es que no se está buscando visibilizar la abstención. Lo que se está buscando es visibilizar precisamente el voto crítico, el voto que quiere cambiar las cosas. Por ejemplo, aquí en las elecciones europeas de 2014, la gente... hubo un 2,29% de gente que votó en blanco. Y con un 2,29% de voto se obtenía un escaño. Aquí, Unidad del Pueblo, ANC, con un 2,08% obtuvo un escaño. Con lo cual, en estas elecciones de 2014, al voto en blanco le habría correspondido un escaño. Y sin embargo no lo obtuvo. Entonces el problema que nos queda es el de que la gente no conoce escaños en blanco. Bueno, pues hagamos un esfuerzo entre todos. Y en este caso, Fernando Díaz Villanueva ha comentado el tema en su canal, y eso es de agradecer siempre. Hagamos un esfuerzo porque se conozca. Y al hilo de esto, quería comentar también un comentario que hizo Juan Soto Ibars en una entrevista en The Objective, en el que le hacían una pregunta y contestaba esto. ¿Ahora tienes a quién votar? ¿O sigue siendo una abstencionista? Ya no voy a votar. Pero ya ni siquiera, ya nada. Es que ¿a quién voy a votar? No sé. Pues dime tú a quién tengo que votar. No sé, ojalá yo tuviera ese poder. No. Aquí lo que dice Juan Soto Ibars es que como no tiene a quién votar, pues no vota. Y el problema de esto es que si no votas a nadie, pues tu voto no se tiene en cuenta y por lo tanto los escaños se reparten entre todos los demás partidos que sí que reciben voto de gente que no tiene ese análisis que tienes tú, y es como si tu opinión no existiera. Entonces aquí lo que pasa es que a lo mejor Juan Soto Ibars no conoce a escaños en blanco y le interesaría conocerlo. Así que sería interesante que alguien se lo comentara. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este análisis. Hay que hacer un esfuerzo de difusión en escaños en blanco, eso está claro. Me gustaría poner un ejemplo concreto, que es Jordi Sabaté Pons, que es un enfermo de ELA y es un luchador nato que está peleando por que se salga adelante la ley ELA. Y por ejemplo, a Jordi Sabaté los políticos le están toreando, le están diciendo que sí, que por supuesto que van a sacarla adelante, y no hace más que pues que dar bandazos, que retrasar la aprobación. Entonces, si por ejemplo una persona como Jordi empezara a promover el voto a escaños en blanco en unas elecciones hasta que se apruebe la ley ELA, eso sería una forma de conseguir el objetivo que está buscando Jordi, que es que se apruebe la ley ELA a través de la plataforma de escaños en blanco, que al final es realmente el mecanismo por el que escaños en blanco debería funcionar. Un grupo de gente que quiera cambiar las cosas podría llamar al voto a escaños en blanco y eso podría repercutir positivamente en su propia iniciativa, en sus propias reclamaciones. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta otra.